sueño se van cayendo en el medio. Estoy pensando en buscarte lejos de todo lugar. Ta 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 Muchas gracias. Daniel Pérez Ibarburen va a estar decorando esta jornada de economía, que para que no nos explote la cabeza de tanta economía, vamos a estar ilustrando él, en realidad, con música. Antes de hablar con Ricardo Rojo y con Daniel Nassif, que tan amablemente han venido aquí y que van a estar hablando de inflación, control de precios, relación inflación, control de precios, crecimiento económico, soberanía y todo lo que ustedes le pregunten sobre lo que ellos expongan. Pero antes de hablar con ellos, vamos a hablar con Gonzalo Yanes, que es uno de los referentes de pensamiento crítico, de hecho es el organizador o uno de los organizadores, y en realidad lo que queremos saber es por qué nació Pensamiento Crítico, bajo qué circunstancia y por qué creíste necesario comenzar un grupo de personas que se juntan a pensar el modelo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la gente de Radio Nacional por la invitación. Nosotros nos venimos juntando desde el año pasado como un espacio de debate político, donde tratamos de analizar lo que pasa. Ante la pregunta sobre cómo empezó o cuál fue el impulso para poder convocar a esto, básicamente fue una situación de angustia hacia noviembre del año pasado, a donde conocía aisladamente a mucha gente que no participaba orgánicamente de la política, pero que sí estaba entusiasmada y de acuerdo con lo que estaba pasando en la Argentina desde el 2003, y ante esta hostilidad que se terminó consumando con los cacerolazos de noviembre del año pasado y demás, había mucha gente como... Fue inicialmente un impulso más individual y de tirar la pelota en las redes sociales y así fue que inicialmente para sentirnos parte o sentirnos juntos frente a una situación que vivíamos muchos de manera bastante hostil, empezaron unas primeras reuniones y después eso fue como de alguna manera madurando o coagulando en esto que es hoy, que es básicamente un espacio de confluencia de militancias donde tratamos de pensar la política. Muchas de las personas, la mayoría, es la primera vez que se entusiasma con participar en política más allá de lo que se pueda conversar con amigos o en la mesa familiares y demás. Hay, sin embargo, gente que se acerca también, que tiene que ver, que tiene muchos años de experiencia en militancia, y eso está también buenísimo, la combinación de las dos cosas. Y bueno, acá estamos. Uh-huh. Es decir, el lugar donde habitualmente lo hacemos se está quedando chico, así que apareció Matías a invitarnos a tener una experiencia radial y bueno, y acá estamos, a ver qué pasa. Estamos en el Draghi Lucero, que es el auditorio que tiene Radio Nacional, la radio pública. Ha venido una cantidad importante de gente, no vamos a decir que hay gente en la puerta, pero está casi repleto el Draghi Lucero, lo cual no es tan fácil, de dejar casi repleto el auditorio. Y
Hay personas que pertenecen a Pensamiento Crítico, me animo a decir también que hay personas que han venido solamente hoy, o que han empezado. Eso pasa todas las veces, generalmente siempre hay como un grupo estable, digamos, que va circulando en las reuniones y siempre, todas las veces aparece gente nueva, lo cual también es como muy saludable esa circulación. ¿Vos dirías que hay más personas que son de otra militancia orgánica, es decir, que pertenecen a agrupaciones, a partidos políticos, o hay más lo que se suele llamar independientes, autoconvocados? Sí, hay un compañero que denomina el kirchnerismo silvestre, que me pareció muy interesante cuando lo planteó en una de las reuniones. Sí, habrá, no sé, el 20-30% de gente con experiencia y muchos años de militancia, y la mayoría me parece que no, que somos... Me incluyo, de los que nos estamos animando a involucrarnos y a meter las manos, en este caso el cerebro, en el barro, como dice José Pablo Feynman. ¿Cómo lidian con esa cuestión de, por un lado, se llama pensamiento crítico y por otro lado se definen como kirchneristas? Yo supongo que en algún momento alguien te puede haber preguntado, pero ¿cómo? Si sos kirchnerista no sos crítico. Claro. Sí, el nombre, igual el nombre me parece que fue motivo de debate y en un momento nos cansamos de pensar cuál podría ser el apropiado y un poco como quedó ese. Entendemos que es un nombre como demasiado ambicioso y que es utilizado también en ámbitos por ahí de la intelectualidad y de la academia y demás. Básicamente creemos que es posible pensar, analizar la realidad con profundidad desde una posición tomada y desde miradas situadas. Así que tiene que ver con eso, combinar y animarnos a los que miramos la vida desde este lado, por decirlo de alguna manera, a profundizar nuestras ideas y confrontarlas también con la de los otros. Aquí en la mesa está Bernardo Rodríguez, él es una de las personas que se sumó a Pensamiento Crítico. Quisiéramos saber, Bernardo, cómo te sumaste, por qué te interesó. Bueno, buenas noches. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Sí, adelante. Sí. Yo como que formo parte un poco de toda una masa crítica, digamos, de personas que de alguna manera han recorrido una historia en la Argentina a nivel estar un poco activo a nivel pensamiento, actividad política en cierto modo sin militar. Quiero decir, yo soy artista plástico y sobre todo siempre mi impulso fue un poco trabajar sobre lo social, tanto si hablo desde la parte profesional como oficio, me interesaba la plástica desde ese ángulo. Y bueno, yo ya tengo más de 50 y más o menos viví toda la historia política de los gobiernos que han pasado desde Alfonsín durante la democracia. Increíblemente, con este gobierno se me empezó a abrir la cabeza con respecto a la identidad nacional, que era realmente la identidad nacional, que fue realmente un disparador de lo que ha sido el kirchnerismo. Me parece a mí que es súper importante. Yo creo que fue un disparador para muchos que sí, interesados en lo social y de alguna manera tener una crítica sobre los procesos históricos y procesos políticos de la Argentina. Empezamos a ver desde otro lugar que estábamos incluidos en poder participar de una manera más cotidiana, y de alguna manera apareció un día, bueno, ya dijo Gonzalo, el noviembre del año pasado, una convocatoria a partir de él, con algunos puntos generales de que si estábamos de acuerdo con las medidas que se estaban implementando desde el 2003 hasta el momento, para quienes estuvieran con ganas de discutirlas o debatirlas a partir de esas pautas, digamos,
podríamos encontrarnos. Me pareció interesantísimo el hecho también, porque por medio de Facebook, que es un lugar que es bastante ágil, un poco una red social que de alguna manera no es oficial y que, bueno, que ahí es lo donde se entrecruzan realmente actividades de todo tipo y personas de todo tipo. Fue muy interesante lograr un encuentro con gente que incluso uno no conoce de golpe, pero sin embargo ha vivido las mismas apetencias, la misma historia a nivel político o de cosas para decir. Entonces, a mí personalmente me parece hermoso este lugar, este espacio, que se le ha denominado pensamiento crítico. En cuanto a la libertad que hay, en realidad a nadie se le obliga, digamos, ni pretende que la gente que se llegue a los encuentros tenga esencialmente una idea sobre la política o, digamos, no es dogmático, y la idea es aprender, es enriquecerse y saber desde qué lado podemos apoyar como ciudadanos, ¿no? ¿Se puede apoyar el modelo, se lo pregunto tanto a Gonzalo como a Bernardo, desde la crítica? ¿Se debe? ¿Se puede? Yo creo que sí, que es absolutamente necesario y saludable. Cuando hablamos de crítica no necesariamente estamos hablando de oponernos o de tener posiciones negativas respecto de lo que sucede, sino de tratar de pensarlas en profundidad. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Bernardo, ¿vos qué pensás? Me repetí la pregunta y me distraje un poco. Si se puede apoyar críticamente al modelo. No, por supuesto, sí. Pienso que es para eso que nosotros nos encontramos, ¿no? Para decir qué lindo que está todo. Me parece que hay justamente después de las PASO también se abrió un gran debate con respecto a cuáles son los problemas de comunicación, por ejemplo, que existe a partir de los políticos que están hoy arriba, digamos, y la falta de comunicación y lo que nosotros pretendemos comunicar, que realmente se escuche en el vecino, el carnicero, a la gente que anda en el micro, a la gente de a pie, digamos. Digamos, me parece que nosotros somos un poco eso, somos un poco representantes de ese tipo de personas y tratamos de enriquecernos para poder doblegar un discurso que está muy instalado, que es en forma frontal lo de los medios, el discurso ya casi hecho un cliché de cómo responde la gente ante la inflación o temas cruciales que hacen tambalear muchas veces a la respuesta del gobierno, ¿no? Entonces nosotros tratamos de enriquecernos a partir de eso y por eso invitamos generalmente a personas que por ahí ya están más especializadas, como hoy es economía, otras veces ha sido neoliberalismo, hemos hecho otros temas, ¿no, Gonzalo? Sí, reuniones sobre distintos temas que nos han parecido medulares al proceso político que estamos viviendo. Nos hemos encontrado a charlar sobre neopopulismos, neoliberalismo, ley de medios y medios de comunicación, matrimonio igualitario, y varios temas más. Pero no nos queremos, extender mucho más, sino por ahí darle paso a los compañeros. Así es, porque amablemente, ya casi demasiado amablemente, Ricardo Rojo y Daniel Nassif nos están esperando. Los vamos a hacer esperar un poco más. Les recordamos a todos y a todas, estamos en Radio Nacional por FM 97.1, AM 960. Si alguien quiere dejar alguna pregunta, estamos hablando sobre economía, la relación de la inflación, el salario, el desabastecimiento, formadores de precios, etcétera. Lo puede hacer, el mensaje lo puede dejar al 156-515522. Después vamos a hacer como una especie de selección de preguntas porque tampoco tenemos tanto tiempo. La gente que está aquí en el Draghi Lucero también va a poder preguntar enseguida. Nuestro amigo Daniel Pérez Ibarburen va a deleitarnos con otro tema y ya así después hablamos con Ricardo y con Daniel sobre lo que vinieron a decirnos y a explicarnos y a enseñarnos. Adelante usted, querido Daniel Pérez Ibarburen. Ahí vamos.
este abismo, estoy perdido entre las luces, estoy aquí, no me encuentro más. Veo personas, veo caminos, entre las calles, entre el olvido, te busco siempre y no te encuentro más. Y me parece que te vi, estoy atado a vos y entre tus labios me perdí y no puedo salir. Salí a buscarte casi de noche y no había nada y no había nadie, la calle fría y no te encuentro más. Parecen días que no terminan, mi laberinto de sensaciones, tu voz resuena y no me deja ir. Y me parece que te vi, estoy atado a vos y entre tus labios me perdí y no puedo salir, no siento nada alrededor, estoy ahogándome. Muchas gracias. Daniel Pérez Ibarburen. Y ahora sí, vamos a hablar de economía. Vamos a comenzar a escuchar al profesor Ricardo Rojo, profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Cuyo. Y la inflación es algo que está presente constantemente en los discursos mediáticos. ¿Qué es la inflación? ¿Por qué tenemos inflación? Yo en primer lugar quiero advertir de que no me gustaría adoptar, no quiero adoptar, no solamente no me gusta, la posición, digamos, un poco de lo que se llama las respuestas académicamente correctas u ortodoxas, como quieran llamarles, que se caracterizan fundamentalmente por respuestas rápidas, simples, recetas casi mágicas, podríamos decir, con diagnósticos que son superficiales y generalmente iguales para todos los tiempos y todos los lugares. Estos últimos tiempos se ha difundido bastante algunos escándalos, digamos, de la academia, en donde papers sobre diagnósticos y recetas han sido copiados literalmente para pasar de un país a otro, de una situación a otra, con una absoluta falta de respeto y de seriedad y de solidez intelectual, ¿sí? Más aún, también hay que decir que muchos de los que desde la academia o desde las posiciones ortodoxas hoy están dando recetas ortodoxas, políticamente correctas sobre la inflación, son los mismos que estuvieron en otro tiempo, en otros momentos, como responsables de la economía, como responsables del Banco Central, y no supieron y no dieron respuestas, y hoy son los maestros de la respuesta. Se dijo recién, la campaña electoral de las PASO en buena medida estuvo concentrada entre eso, algunos de los mensajes, algunos de los pocos mensajes con algún contenido, sobre el tema de la inflación. Una cosa que uno puede advertir en esos mensajes que se daban en la campaña es que no se sabe por qué vínculo misterioso lo que nosotros pagamos en la caja del supermercado cuando se incrementan los precios termina en la caja del Estado y el Estado termina siendo el que pone los precios del supermercado de lo que pagamos. Es decir,
esa inmediata relación entre un hecho real, que lo vivimos cotidianamente, porque no pretendemos negar, ¿no? Esto es parte del pensamiento crítico, no cercenarse a ver la realidad de lo que está pasando, no negar la realidad, no esconder la cabeza abajo de la tierra como el avestruz, pero lo que no logramos y lo que no se visualiza en los mensajes que han aparecido, sobre todo en las PASO, es el vínculo que hay entre quien pone los precios, quien cobra en la caja y quien es atribuido como culpable de esta inflación, que es el Estado. Es verdad que el Estado recibe parte de ese proceso, al final, pero ¿cómo se establece el proceso de ida y vuelta? Yo digo que intencionadamente se oculta. Y lo vamos a explicar después por qué intencionadamente se oculta. Otro de los elementos que han estado también en las campañas electorales y que también me parece importante señalar, porque también es parte del pensamiento crítico, es el rol que tiene la medición en la inflación. Los mensajes de la campaña le culpaban a la medición y a los problemas y a los errores de medición de las causas de la inflación. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo cual no quiere decir que sea algo que no nos importe. Nos importa y en esto también somos críticos, porque con una causa real, una causa de profundo contenido científico, que es la medición de la inflación, y si la medimos bien o la medimos mal, y voy a decir un término técnico, pero es muy importante, que es en realidad el problema de la medición de la inflación, que viene desde hace muchos años, muchísimos años, es si sabemos medir bien la sustitución o no sabemos medir bien la sustitución. ¿Sí? Eso es uno de los temas serios, profundos de la medición de la inflación y de lo que se le atribuyó en el origen a los errores que contenía nuestra medición de la inflación. Pero de una causa, digo, real, científica, que era la deficiencia en la medición y las consecuencias que esa medición tenía, porque no es un problema meramente científico. Medir de una forma o medir de otra tiene impacto social y político, produce efectos sobre los actores y los sujetos en la economía, a algunos perjudicándolos y a otros beneficiándolos. Digo, ese problema de medición que teníamos terminó muy mal manejado, y esos problemas de medición tienen efectos, por ejemplo, en las negociaciones, en ponernos a discutir, en saber de qué estamos discutiendo, porque si no sabemos cuánto es, si está bien medida o no está bien medida, si está bien la de la consultora X o la de la consultora Y, o la de la provincia X o la de la provincia Y, estamos todos desorientados en el debate. Entonces, este es un problema, y es un problema que criticamos, es parte de la crítica, pero tampoco hay que confundirlo que los problemas de medición son las causas de la inflación. También cuando se habla de este problema se pretende ocultar otras cosas, que las vamos a decir al final, ¿sí? Las posiciones académicamente correctas o posiciones ortodoxas, para simplificar y no alargarme demasiado, y que se repiten como San Benito por todos lados y se repiten igual desde hace 30, 40, 50 años, ¿sí? Tienen dos problemas. Primero, como dije al principio, la simpleza, la mecanicidad de la respuesta, ¿sí? Pero además tiene otro problema, que no se ponen a pensar ni siquiera un minuto a ver si lo que están afirmando se verifica empíricamente o no se verifica empíricamente. Por ejemplo, lo habrán visto en montones de propaganda de las PASO. La emisión monetaria, más aún, había un cartel que decía: Presidenta, la emisión sí produce inflación. Había un cartel. Como dice un autor, hay que tener muy pocos problemas en la vida cotidiana para ponerse a hacer un cacerolazo y poner ese cartel en la calle, ¿sí? En todo caso, es un problema teórico, pero bueno, pocos problemas tenía el muchacho para hacer un cartel en una manifestación, ¿sí? La emisión, decimos, una de las teorías, de las afirmaciones, sí produce emisión. Sí produce inflación, perdón. Si nosotros, para ser muy simple y muy rápido, no voy a decir las cifras porque son infernales,
Pero la emisión monetaria para hacer el salvataje financiero en Estados Unidos y en Europa, desde el año 2008 hasta ahora, es 300, 400 veces lo que era la masa monetaria en su momento, y no se produjo una hecatombe de precios ni en Estados Unidos ni en Europa. Al contrario, también cerca de las tasas 0 o 0,5 como máximo, ¿sí? Además, se afirma muy simplificadamente una relación causal unidireccional entre la cantidad de dinero y los precios. Eso es una teoría tan vieja como desde más o menos cercano a los comienzos de la modernidad, que inmediatamente, ya en aquella época también fue rebatida, y en nuestro país con más razón. Esto no quiere decir que no exista relación entre la emisión monetaria y el incremento de los precios, pero la causalidad no es, como a lo mejor dice la teoría ortodoxa, digamos, ni es igual, ni se produce indiferentemente en cualquier circunstancia, ¿sí? Otra de las teorías que también se han repetido, se repiten hasta el hartazgo, es que la emisión monetaria se realiza para financiar el déficit, y en definitiva es el déficit el causante de la inflación, el exceso de demanda agregada, el exceso de gasto público, el causante de la inflación en este momento en Argentina. Todos sabemos, desde el 2003 por lo menos hasta acá, que eso es falso, ¿sí? Que la Argentina tuvo más o menos entre 2003 y 2007, pongamos 2010, un superávit aproximado de casi 3% del PBI, ¿sí? Después del 2010 ha disminuido, pero sigue siendo superávit, ¿sí? O sea que esta digamos, afirmación no se puede verificar empíricamente, ¿sí? Y cuando estos argumentos, para no alargarme mucho, porque podríamos seguir profundizando sobre este tema, cuando estos dos argumentos, que son argumentos que tienen que ver del lado de la demanda, no alcanzan o no son suficientes, se van para el otro lado, se van para el lado de los costos, y en especial para el lado de los salarios, ¿sí? Para el lado de los salarios. Y nosotros también decimos, no quiere decir que los salarios no tengan nada que ver y los costos no tengan nada que ver, pero, y acá vienen las cosas, empezamos a ver las cosas que se ocultan en el debate. ¿Y por qué solamente los costos, y cuando se analizan los costos se habla de salarios y nunca se hablan de los beneficios, de la relación salarios-beneficios? Y ya vamos a ver algunas cosas que no se verifican empíricamente, pero sí abren serios interrogantes sobre las circunstancias que está viviendo la economía argentina. Por otro lado, los salarios tienen dos dimensiones. Tienen una dimensión de costos, pero los salarios también tienen una dimensión de ingreso, tienen una dimensión de consumo. O sea, sin los salarios las empresas no venden sus productos, y si no venden sus productos tampoco invierten. Y esta es otra afirmación muy fuerte que hay que hacer de crítica a la ortodoxia: la relación entre la inversión y los salarios, entre la inversión y las ventas. Pero no lo voy a profundizar eso, porque si no... Yo digo, desde hace muchos años, de hecho nosotros hemos tenido la suerte de formarnos en parte con una tradición crítica, una tradición de pensamiento crítico en nuestro país, y al final voy a dejar ese interrogante, ¿sí? Cómo esa tradición de pensamiento crítico abortó y se ocultó y se silenció en Argentina, ¿sí? Una tradición de pensamiento crítico que le llamamos el estructuralismo y las posiciones cercanas al estructuralismo, Olivera, el pensamiento de la CEPAL, ¿sí? Que dan otras explicaciones acerca de la inflación y otra relación entre las causas que hemos mencionado. Por ejemplo, una explicación muy importante de la inflación en nuestro país en este último periodo es la política cambiaria. La relación, ¿sí?, de la mega devaluación con que se inicia este proceso y que ex profeso se sigue manteniendo en el tiempo, ¿sí? La relación, digamos, la devaluación, por ejemplo, entre 2003 y 2007 fue más o menos aproximadamente del 40%, o sea, no hubo un solo salto de devaluación en el inicio del proceso,
¿sí? Sino que se mantuvo un proceso, digamos, de depreciación de la moneda que tiene vínculo con el modelo de sustitución de importación y con el modelo, digamos, de recaudación, digamos, de ingresos a través de las exportaciones. Y entre el 2008 y 2010, esta depreciación, digamos, de la moneda, esta causa, digamos, esta relación cambiaria, fue del 10%. Es decir, que hay un componente de la misma política cambiaria que tiene que ver con los objetivos del modelo que tiene efectos sobre la inflación. Y digamos, no tiene relación directa, como para decirlo de otra palabra, con la emisión, no tiene relación directa con el déficit del Estado, no tiene relación directa con la demanda, sino tiene relación directa con el sector externo de la economía. Y el sector externo de la economía, desde 1850 por lo menos, es un grave problema de la economía argentina. No nos vamos a meter en eso, pero todos los libros de economía, de historia económica argentina, giran sobre esa cuestión, ¿sí? Otra causa de la inflación en este periodo, en esta explicación, que es los precios internacionales. El impacto de los precios internacionales y sobre todo el impacto de los precios internacionales de los alimentos sobre la economía interna, lo que se llama la inflación importada. Pero la inflación importada no quiere decir que le estemos echando la culpa, estemos tirando la pelota afuera y echándole la culpa afuera. La inflación importada es porque, vuelvo a repetir lo de recién, porque la economía argentina tiene un fuerte vínculo, ¿sí?, con la economía internacional y en un tema que es muy sensible, que nuestros productos de exportación, en buena medida, son productos que integran la canasta familiar, ¿sí? Entonces el vínculo entre el nivel de vida interno y lo que ocurre en la economía internacional es una cadena que tiene una inmediata relación. Inclusive pensando en las retenciones, porque las retenciones tienen dos objetivos, por lo menos. Un objetivo es el objetivo recaudatorio, pero el otro objetivo es el objetivo justamente de atenuar, de amortiguar el impacto de los precios internacionales sobre la economía interna, ¿sí? ¿Por qué se diferencia la economía argentina, por ejemplo, de Chile y de Brasil? Siempre se lo decimos eso a los alumnos. Porque los chilenos no comen cobre y entonces si el precio del cobre se dispara no tienen ese vínculo directo con la canasta familiar. Y el café, por referirnos a una cuestión tradicional de la economía brasilera, y el café es un componente muy, mínimo y sustituible de la canasta familiar en el caso de Brasil. Entonces no es lo mismo, en el caso nuestro, cómo impactan desde los cereales, las carnes e inclusive en este momento el principal commodity de exportación, que es el aceite, por ejemplo, ¿sí? Relacionado con la agroindustria, digo, ¿sí? Porque hay otros elementos que son muy importantes que no están tan relacionados con la agroindustria. Los datos de la FAO, por ejemplo, entre el 2001 y el 2010 los alimentos internacionales, el precio internacional de los alimentos subió el 220%, más o menos, estoy diciendo números redondos. De los alimentos, los cereales crecieron un 150%, el azúcar un 180%, el aceite 250%, las carnes un 80%. O sea, un promedio del crecimiento de los alimentos internacionales, del precio internacional de los alimentos, es del 220%. Acá hay otro tema que no nos vamos a meter. Un 1%, eso es un informe del PNUD, del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, un 1% del crecimiento de los alimentos a nivel internacional implican que 2 millones de personas se mueren de hambre, sobre todo en el África subsahariana, ¿sí? Porque los países del África subsahariana no tienen posibilidad de importar los alimentos que no tienen cuando crecen el precio de los alimentos. Bueno, eso es otro tema importante. Pero es para mostrar uno de los aspectos, digamos, que está explicando nuestra inflación, el impacto de los precios internacionales y sobre todo los precios internacionales más vinculados con nuestra economía doméstica. Hay un autor que también nos formamos con él, todavía vive, tiene como 90 y pico de años, todavía vive y es uno de los más ilustres economistas vivos de la Argentina, que es don Julio Olivera. Don Julio Olivera tiene una teoría estructuralista de fama internacional, de renombre internacional, que explica la inflación por los mecanismos de ajuste de los precios relativos. Y justamente es lo que ha estado pasando con la política cambiaria
que mencioné antes. Es decir, cómo se van, digamos, cambiando la relación de precio entre un sector y otro y cómo pujan los sectores para recuperar esa posición. Lo voy a mencionar al final. Otra de las causas muy importantes que también ha sido el debate de los 2 últimos años, más o menos es el debate de los 2 últimos años. La Flaxo, desde hace muchos años, de la década de los 90 y antes también, pero sobre todo en la década de 90 se hizo famosa los libros de Basualdo, de Cavice, de Aspiazu, que acaba de fallecer hace poco tiempo, ¿sí? Las investigaciones de la Flaxo estuvieron siempre concentradas sobre lo que se llama los capitanes de la industria, así como en la época del proceso existieron el mundo, los capitanes de la finanza y también capitanes de las obras públicas. En la década de los 90 sobre todo el gran proceso fue el de los capitanes de la industria, ¿sí? La concentración empresaria en Argentina, ¿sí? El proceso de concentración empresaria en Argentina. Cómo los 90, a pesar de que haber tenido, o simultáneamente con tener récord de desocupación, de destrucción de trabajo, sobre todo en el sector industrial, a su vez implicaba un proceso de capitalización y de fuerte concentración desde el punto de vista empresario. Estos muchachos de la Flaxo, actuales de ahora, en estos últimos años, han mostrado, inclusive han puesto números, a la relación que existiría entre la inflación y la concentración oligopólica, lo que se suele llamar en la jerga cotidiana de los diarios la inflación oligopolística. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el debate que hay instalado? Este debate ya no está entre la ortodoxia y la heterodoxia, digamos, o entre la derecha y la izquierda, entre el pensamiento académico y el pensamiento alternativo. Este debate está instalado dentro de del propio pensamiento alternativo, dentro de la propia heterodoxia, ¿sí? O sea, las diferentes posiciones que hay respecto a la inflación en el pensamiento crítico, podríamos decir. ¿Cuál es el punto? La gente de la Flaxo diría que la sola existencia, para exagerar un poco, la sola existencia de la concentración empresaria, de la oligopolización, explicaría el poder de poner precio y, por tanto, de impulsar el proceso inflacionario. Si uno lo analiza de otro punto de vista, dice, el proceso de oligopolización se produce, ¿por qué? Porque hay algunos que producen mejor que otros, que tienen menores costos, por eso justamente se eliminan a los chicos y concentran, por lo tanto, el proceso debería ser al revés. Debería ser de que los costos serían más bajos y podrían tener precios más bajos. Entonces, los críticos de esta posición, que dirían, esto no es una explicación de la inflación, es la sola existencia de la oligopolización, ¿sí? Los críticos dicen, no, el proceso no está solamente en la oligopolización, ni explica la oligopolización, lo que explica es la puja distributiva. Es el proceso, digamos, de negociación entre los salarios y los beneficios. Y acá tenemos lo que yo quería decir. Es verdad que desde el 2003 al 2012, al 2013, podríamos decir, porque tenemos datos hasta el 2013, los salarios crecieron inclusive por encima de la inflación, podríamos decir, algún promedio general de salario, pero hay cosas que se olvidan. Los salarios crecieron, pero no todos los salarios crecieron iguales. Tenemos todavía 40% de un mercado de trabajo en negro, y los que están en negro no se benefician de todos los beneficios que se obtienen en una paritaria, ¿sí? Tenemos todavía 7 y en algunos lugares más del 10% de tasa de desocupación. Y tenemos en la industria, y esta es otra cosa que no explica el pensamiento ortodoxo, todavía tenemos, aún en los mejores momentos de crecimiento de la economía entre el 2003 y el 2010, cuando llegamos a tasas casi del 10%, teníamos 80% de capacidad instalada, es decir, que había capacidad disponible para aumentar la producción. A pesar de todas estas condiciones, los salarios subieron, pero hay otro proceso más importante, que es el incremento de la productividad que hubo entre el 2003 y el 2013, ¿sí? El incremento de la productividad fue mucho mayor que el crecimiento de los salarios y, por lo tanto, los
costos unitarios, o sea, los costos medios de la industria, hoy son 21% más bajos que en el 2001, por ejemplo. ¿Sí? O sea que hay deflación. Con lo cual decimos, los salarios crecieron, pero también crecieron los beneficios empresarios. ¿Sí? Entonces, porque uno podría decir, ¿cómo explica esto? ¿Cómo se explica? De que vos decís, creció la distribución del ingreso, nos acercamos al famoso 50-50, que se dice que es objetivo del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice que nos acercamos desde niveles bajísimos, de niveles inferiores al 30, al 25%, por ejemplo? Cuando uno dice la distribución del ingreso, dice, bueno, ¿cuánto se queda de la torta en Argentina los trabajadores, cuánto se quedan los empresarios? Ustedes saben que el mejor nivel, el 50-50, el famoso mitad y mitad, fue más o menos alrededor del año 51-52, que si no me equivoco, 54, que fue el punto más alto, digamos, de participación de los trabajadores en la torta, en el reparto del producto en Argentina. Y uno de los puntos más bajos fue justamente cerca del 2001, que llegamos cerca del 23% más o menos. ¿Sí? Hubo otros pedazos, otros periodos también muy bajos. Pero lo que se observa es que crecieron ambos, creció la participación de los trabajadores y también creció la participación de los beneficios en el reparto de la torta. ¿Cómo puede ser esto? Y bueno, justamente puede ser porque crecieron los salarios, pero también creció la productividad. Y la productividad, o sea, la disminución de los costos implica incremento de los beneficios. Entonces, cuando se genera un proceso de negociación salarial, una paritaria, en donde los trabajadores ganan, a lo mejor mejoran sus posiciones, inmediatamente surge el proceso de puja de restituir el nivel de beneficio o de no ceder los beneficios que existían antes de esa negociación. Esto es lo que se llama la puja distributiva. Y entonces, el debate, digo, en el pensamiento heterodoxo de este momento, hay economía, así como mencioné los de la Flaxo, como los economistas que un poco están en la posición de la inflación oligopólica. Y uno podría encontrar economistas en la UBA, en la Universidad de Luján, en la de Moreno, que un poco son las más críticas, que diría, digamos, que critican a la Flaxo por esta postura. Es decir, el centro de la cuestión está en la puja. No es nueva la teoría de la puja. La teoría de la puja o la reflexión acerca y la demostración de la puja distributiva como causa de la inflación, que en definitiva es la relación entre trabajadores y empresarios, la relación entre salario y beneficio, la relación de poder, digamos, o sea, la inflación está reflejando una relación de poder. Esta es la cuestión. Es decir, aumento de salario no equivale inmediatamente a inflación. Esa es la discusión, justamente, por eso dije que la posición crítica, la posición ortodoxa dice los costos, y los costos son los salarios meramente como costos. Los salarios no son costos, pero no son meramente como costos. No podemos medir solamente ese. Tenemos que medir, por ejemplo, la característica del mercado de trabajo, dije. ¿Sí? Si el crecimiento de los salarios de los trabajadores sindicalizados aumentó el 10% por encima de la inflación, bueno, pero no representa a todos los trabajadores. El 40% está fuera de los convenios de trabajo. Correcto. ¿Sí? No representa la utilización de la capacidad máxima. Tenemos 80% de capacidad instalada y tenemos 7%, 10% de desocupación. Y podría poner otras cosas más, ¿sí? Yo le propongo, Ricardo, que escuchemos a Daniel de nuevo y después hablemos con Daniel Nassif. Yo dejo una interrogante. El interrogante que quería dejar. Estas teorías críticas, estructuralistas de la inflación, que hoy están reflotándose, estuvieron silenciadas desde los mediados de los 70, podríamos decir desde el 76, ¿sí? Hasta prácticamente los comienzos de los años 2000. Entonces la pregunta es, y hoy están siendo redescubiertas, ¿sí? Diaman, como dije, Olivera, ¿sí? Ferrer, inclusive, ¿por qué? ¿Por qué hubo este silencio del pensamiento crítico estructuralista, digamos, y hoy vuelve a ser, vuelve a ofrecerse esta respuesta? ¿Por qué coincide justo la fecha de los golpes, del último golpe cívico-militar liberal, sumado con los procesos neoliberales de la democracia, el menemismo y el del arruismo?
Eh, Y lo, lo que no se pudo resolver en la época de Alfonsín, porque hay que ver, Alfonsín comienza con un Crispum que responde a otra concepción totalmente diferente, muy afín al pensamiento estructuralista, y bueno, termina, lo que pasa que bueno, ahí tenemos otra restricción externa de la inflación que hoy no la tenemos, y que el pensamiento ortodoxo no dice nada, que es la deuda. ¿Qué es la deuda? El problema de Alfonsín fue un problema de balance externo de la deuda, ¿sí? Del pago de la deuda. Y hoy tampoco tenemos eso, porque el proceso de desendeudamiento que llevó adelante este gobierno es también la eliminación de otro factor causante de la vieja hiperinflación. La hiperinflación del 89 tiene su causa fundamentalmente en el proceso del endeudamiento. aquí hay una pregunta que la voy a dejar pendiente para luego hacérselas a ambos, a Ricardo Rojo y a Daniel Nassif, que tiene que ver con las recetas mágicas, esas que proponen para la inflación, y que uno inmediatamente se imagina que parte de esas recetas es irle a pedir dinero al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Hablando de endeudamiento. Pero se los dejo picando. Primero escuchemos a Daniel Pérez Ibarburen, lo escuchamos cantar y tocar de nuevo, y luego hablamos con Daniel Nassif de esto que hemos venido a hablar, de economía, inflación, desabastecimiento, formadores de precios, etcétera. Estamos en Radio Nacional 97.1 FM, 960 AM, esta es la radio pública, la radio de todos y de todas, y estamos en el Draghi Lucero con gente que ha venido a escuchar a nuestros economistas, y luego también a Daniel, que ahora va a deleitarnos nuevamente. Muchas gracias. De este avión, no miro alrededor. Esta inmensa ciudad me recuerda cosas que digo. Me cuesta imaginar todo lo que vendrá, pero te traigo a vos en canciones que son abrigos. Abrigos, mil calles a la vez, qué raro es todo aquí, pierdo los miedos, todos estos años te sigo. Segundo y te traigo todo de mí. Estoy viajando solo y todo es por vos, solo por vos, solo por vos. Hoy salgo a
Muchas gracias. Bravo. Un placer estar acá, che. Está buenísimo, va interesante la charla, se va poniendo. Daniel Pérez y Barburen, que está amenizando, porque no es tan fácil, seguir hablar tanto de economía, no es tan fácil. Gracias, Daniel. No, nada. En este momento hay empanadas y alguna bebida. ¡Bravo! Por supuesto, vino mendocino, que está aquí en el Draghi Lucero. Que Crítico. Sí, vino crítico. Y el paisaje de una cantidad de gente rumiando. Eso es lo que yo veo desde aquí. Cambiaron las caras de repente, Sí, ¿viste? hay Recién como- habían ceños fruncidos. Así. 100 personas rumiando y sonriendo al mismo tiempo. Gracias. Bueno, el profesor Daniel Nassif quedó comprometido a contestarnos una pregunta que en realidad se la vamos a copiar a Manuel, que se ha comunicado, y nos dice que Massa, por ejemplo, dice poner un tope a la inflación. Cobos habla de economía sin inflación. Y él pregunta a Manuel si ¿qué es lo que pasa? ¿Tienen recetas mágicas? Porque ¿a qué gobierno le conviene tener inflación? ¿Por qué no se puede parar la inflación? ¿Cómo uno puede imaginar que estos candidatos frenarían la inflación? Bueno, pidiendo dinero. ¿Qué relación hay con lo que decía recién Ricardo Rojo acerca de los organismos internacionales crediticios con la inflación? Voy a interrumpir un segundito antes de continuar, y es avisarle a la gente que ahí está Silvana y Rodolfo, Rodolfo con el micrófono y Silvana con un papel y lapicera para quienes quieran anotar las preguntas. Es el momento ahora, si nos organizamos. Bien, entonces, Daniel, la pregunta que quedó pendiente. ¿Cuál era la pregunta que estaba pendiente? ¿Qué recetas mágicas se pueden aplicar para frenar la inflación y cómo influyen los organismos de crédito o el crédito internacional con la inflación? O sea, creo que todos hemos disfrutado, escuchando recién a Ricardo, en pocas palabras, tratar de plantear un problema tan complejo como es el tema de la inflación. Nosotros en la Argentina, ya después de todos los procesos económicos y sociales que hemos vivido, parece medio contradictorio lo que voy a decir, pero hemos aprendido a vivir, digamos, dentro de estos procesos que son subas de precios nominales, y como Ricardo muy bien lo planteó, depende de cómo cada uno esté posicionado en el sistema económico, puede ser que las subas de salarios nominales que ha tenido le alcancen para compensar la inflación. Pero más allá de eso, el problema de la inflación es complejo y es multicausal. A mí me parece que esa también es una idea que tiene que quedar en nosotros, que todos venimos a aprender, nosotros también venimos a aprender. No hay una única causa que explique la inflación, es multicausal. Y esto genera debates acalorados entre todos los economistas, y porque cada uno de los economistas, digamos, explica la inflación desde distintos supuestos. No hay duda, y acá tampoco podemos engañarnos, ¿no es cierto?, que a largo plazo, cuando ha habido una fuerte emisión monetaria en el largo plazo, se verifica que en los países que han tenido fuerte emisión también han tenido incrementos en los índices de precios. Eso se puede verificar, entonces uno no puede decir de que no ha existido inflación. El tema es que los economistas ortodoxos, los economistas clásicos, proponen varias soluciones que son muy traumáticas para la sociedad. Y lo que proponen es enfriar la economía. Si nosotros enfriamos la economía, lo que vamos a generar es desempleo en la economía. Y si generamos desempleo en la economía, no vamos a generar peronismo, no vamos a generar consumo, no vamos a generar que las familias tengan ingresos para poder sostener la dignidad de su familia. O sea, es contradictorio cualquier modelo que trate de plantear que se debe enfriar la economía expulsando mano de obra. Por lo tanto, esa solución, que es la solución de la austeridad que han propuesto en Europa, nosotros estamos analizando la austeridad, cómo ha incrementado la tasa de suicidio en España y en un montón de países donde prácticamente jóvenes, sobre todo, no encuentran esperanza para trabajar. Creo que ninguno podría compartir que el modelo sea
enfriar la economía. Gracias a Dios, lo que nosotros tenemos que buscar es mecanismos que permitan financiar que el consumo no se detenga. Y acá también hay contradicciones que el gobierno creo que también las ha pagado cara en los votos, porque la gente vota, aún las que reciben subsidios no han votado al gobierno. Y miremos lo que ha pasado con el tema de impuesto a las ganancias, en un proceso inflacionario. En un proceso inflacionario como el que nosotros estamos atravesando, han terminado pagando impuesto a las ganancias los trabajadores con ingresos que son mínimos frente a los grandes grupos económicos que no han pagado impuestos a las ganancias o que han pagado en términos relativos menos que los trabajadores. Y esto también es una contradicción y también tenemos que decirla y aceptarla. Y esto es producto de que las escalas del impuesto a las ganancias no se han modificado de la misma manera que se ha modificado el proceso inflacionario. Entonces, por un lado, le damos aumentos nominales a los trabajadores y por otro lado, se lo estamos sacando con las escalas del impuesto a las ganancias o modificando de una manera con parches, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, el aguinaldo, en este aguinaldo y el que viene, pero en definitiva la gente ya lo tiene internalizado, dice, yo estoy pagando impuestos a las ganancias y tengo un ingreso de 7.000, 8.000 pesos, si tengo que pagar alquiler y sostener una familia, no es un ingreso importante que debería estar pagando impuestos a las ganancias. O sea, yo creo que en el tema de impuestos, que es un tema doloroso, yo creo que también ahí se deben plantear políticas inteligentes donde se mida la capacidad contributiva y las decisiones que se tomen sean que aquellos que tengan capacidad contributiva importante terminen pagando más impuestos y no que terminen pagando impuestos al consumo, como el caso del IVA, que lo terminamos pagando todo y en definitiva se produce una regresión muy importante. Entonces, estos temas también hay que analizarlos. El otro tema también es qué proponen los economistas ortodoxos que están pidiendo una devaluación, como decía Rojo. ¿A quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar una devaluación de la moneda? Fuertemente, si nosotros devaluamos nuestra moneda, lo único que vamos a terminar beneficiando es a los sectores agrícolas concentrados que tenemos, que son de la pampa húmeda. Este modelo también creo yo que tiene contradicciones, sobre todo porque ha castigado fuertemente a los productos de las economías regionales. Y eso tampoco hay que dejar de decirlo, porque a este valor del dólar, con estos costos internos que han subido tan fuertemente, sobre todo para muchas actividades de Mendoza, agrícolas, que nosotros ocupamos mano de obra, no es como en la pampa húmeda, que con un avioncito y con 3 o 4 operarios están generando muchísima actividad económica. Ese es un tema también que hay que analizarlo fuertemente, porque ya es un tema de que este modelo tiene que darle respuesta también a un montón de agricultores y a un montón de actividades económicas que van a buscar otras alternativas, porque hoy día esos precios no son precios razonables para salir a competir. Entonces, si no, estaríamos teniendo un doble discurso, por otro lado. Ricardo, quería agregar algo a lo que decía Daniel. Antes, tengo que decirles que vamos a transmitir estas ponencias hasta las 22:30, pero no es obligación que las personas que están presentes aquí en el Draghi Lucero abandonen la sala a las 22:30, sí a las 22:35, porque después entra la gente con cachiporras. No, nosotros nos podemos quedar un tiempo más, no hay problema, las preguntas, y ya va a ser un poco más dialogado, más coloquial, más entre los que se queden aquí, más ameno, pero hasta las 22:30 sí va la transmisión. Hasta las 23, no, dice. Bueno, hasta las 23, o sea que olvídense de todo lo que le dije, no tiene sentido. Ricardo Rojo quería agregar algo a lo que decía Daniel Nassif. Yo quería a lo mejor reforzar una idea que dije en algún determinado momento. Los 90 fueron un tiempo, los 90, y yo creo que Europa lo sigue viviendo ahora, está viviendo nuestros 90 Europa, ¿no? En que la dictadura de la economía se impuso sobre toda política posible, digamos.
¿sí? Para decirlo muy fácilmente. Cuando Merkel destruye los trabajadores griegos, no está pensando en los trabajadores griegos. Quiere llegar a destruir a los alemanes que no sean blancos, baratos, ¿sí? Y obedientes, porque tampoco quiere negros inmigrantes, ¿sí? Quiere que los trabajadores alemanes sean blancos, sean obedientes y sean baratos. Por supuesto, con la destrucción total de lo que queda, lo poco que queda del estado de bienestar europeo. Lo que quiero decir es que cuando se proponen medidas, las medidas tienen ante todo consecuencias políticas. Y lo que se disfrazó de técnica, sobre todo en los 90, lo que se disfrazó de técnica, lo que se impone como regla técnica, como lo único posible y lo que debe ser posible, ¿sí? También oculta muchas mentiras. Porque si nosotros, solamente para citar y relacionarlo con lo que dije del INDEC, para citar un caso, ¿sí? Grecia entró en la Unión Europea, digamos, cumpliendo con las exigencias de la Unión Europea. El cumplimiento de esa exigencia fue un dibujo atroz, terrible, innombrable de Goldman Sachs. ¿Sí? Mintió toda la cifra de la economía griega para que Grecia pudiera entrar en la Unión Europea. Pero fíjense qué cosa, todos los mandamás de la Unión Europea en este momento fueron los que dibujaron esa cifra. El presidente del Banco Central Europeo, el presidente de Italia, ¿sí? El primer ministro alemán y el que está ahora en Bruselas fueron los artífices de ese dibujo atroz que hicieron con la economía griega para que pudiera entrar en la Unión Europea. Entonces, lo que quiero decir es que las recetas, aún las que se dibujan de más técnicas y asépticas, tienen consecuencias políticas y responden a determinados intereses. Entonces, cuando los ortodoxos dicen hay que bajar el gasto público, hay que limitar las negociaciones paritarias, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, argentinos coman menos y dejen más saldos exportables para que nosotros, dueños de los cereales y los alimentos de la pampa húmeda, podamos exportarlos, porque exportándolos ganamos más plata, más que si se los vendemos a ustedes acá adentro. Entonces, implica una distribución, ¿sí? Y podría seguir analizando así las consecuencias, digamos, la consecuencia, por ejemplo, del endeudamiento. Cuando se arranca con el problema del INDEC, uno de los temas que se pretendía corregir, no voy a entrar a juzgar si bien o mal, era que, acuérdense que la renegociación de la deuda se hizo con bonos atados al crecimiento del PBI y a los índices de precio interno. Entonces, implicaba regular, lo voy a decir así medio delicadamente, regular la transferencia, digamos, los beneficios que recibían los tenedores de bonos de la renegociación de la deuda, ¿sí? Limitar, si ustedes quieren, los beneficios de los tenedores de bonos no se han resignado y hoy necesitan de nuevo reintroducir el sistema de financiarización y de beneficios, ¿sí? De beneficios financieros que fue cercenado en este último tiempo. El cambio de la Carta Orgánica del Banco Central y las limitaciones, por ejemplo, de los cargos y los costos financieros y la regulación de los costos financieros es una manifestación concreta de la limitación de los beneficios y que están pugnando por reintroducir el nivel de beneficio que tenían antes, lo que dije antes de la puja distributiva, ¿sí? Yo no quiero seguir, hay que analizar las consecuencias políticas de las medidas que se disfrazan de técnicas, ¿sí? Aquí hay preguntas que han manifestado quienes están aquí en el Draghi Lucero. El orden de las preguntas las voy a hacer yo de acuerdo a un criterio sumamente dictatorial, de cual me parece más interesante. Una de ellas dice: ¿puede ser que la producción de inflación sea una táctica dentro de la estrategia de generación de deuda
para crear dependencia económica y dependencia política? ¿Quién de ustedes quiere contestarla? Se pelean por no contestarla. A ver, Marx en El Capital tiene un capítulo entero sobre la acumulación originaria, y el capítulo sobre la acumulación originaria es un capítulo sobre la inflación. Es decir, cómo se transfiere ingresos de un sector al otro, cómo se inventa capital, para decirlo de otra forma, ¿sí? Cómo te haces rico sin tener un mango y que los otros financien tu capitalización. O sea, la inflación y el endeudamiento, y depende de las condiciones de endeudamiento, por supuesto, siempre ha significado una transferencia de ingresos de un sector a otro, o por lo menos la defensa de aquel, decíamos recién, lo decía Daniel, ante la inflación estamos en diferentes situaciones. Hay quien está protegido y quien no está protegido. El que no está protegido sufre los efectos de la inflación. Y mucho de lo que hoy hablan contra la inflación, en realidad lo que están queriendo es que la inflación les sirva a ellos. Ese es el punto. Ese es el punto. Que el poder de negociación que, por ejemplo, tienen los trabajadores, y bueno, limitarlo, ¿sí? Y encontrar otras vetas por las cuales restituir ese poder que está relativamente, yo no digo que esté anulado, porque hablando de los que estamos protegidos y lo que el Daniel decía acerca del impuesto a la ganancia. Nosotros en un grupo de investigación hemos analizado los efectos del modelo económico en la provincia de Mendoza, sobre todo en la distribución del ingreso y en la redistribución de la riqueza en la provincia de Mendoza. Una de las conclusiones de esta investigación es que lo que ocurre en la provincia de Mendoza no es muy distinto de lo que ocurre a nivel del país. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense, lo que decía recién de las paradojas, que por ahí es difícil de explicar. Este proceso del 2003-2013 disminuyó la pobreza, sí, disminuyó la pobreza. ¿Eliminó la indigencia? Sí, prácticamente, según como una medida puede decir, la redujo a la mínima expresión. Pero también aumentó la desigualdad. Ojo, no es lo mismo una cosa que la otra. No es lo mismo haber subido, digamos, los niveles de ingreso a los demás abajo, pero también que aumentaran mucho más los demás arriba. Ahí está el efecto y el proceso de la puja distributiva. ¿Y cómo se sostiene, que esto es lo importante del análisis, cómo se sostiene, por ejemplo, el aumento de los niveles más bajos del ingreso en nuestra sociedad? Se sostiene a partir de una distribución de las clases medias hacia abajo, ¿sí? O sea, el proceso distributivo que se da en nuestra provincia y también se da en el país no es una distribución, principalmente estoy hablando, ¿sí? No es una distribución de los más ricos a los más pobres, sino principalmente una distribución entre los sectores que están, los sectores económicos, los sectores sociales, digamos, los niveles de ingresos se dividen, por ejemplo, en 10 niveles. Desde el más rico al más pobre dividido en 10. Del 8 para abajo, 7 para abajo, hay distribución hacia el 1 y el 2, que son los más pobres. Pero hay un aumento de la distancia de lo más alto. Esto es una conclusión que explica, por ejemplo, a ver, el otro día, y se los recomiendo si quieren, en Radio Nacional, en el programa de Polimeni, que está en la web, se puede buscar en la web, hay una entrevista a Frei Betto, para no entrar en cosas nuestras, para mirarnos desde afuera hacia adentro. Hay una entrevista a Frei Betto, ¿sí? Sobre la política, por ejemplo, y sobre las crisis que hay en Brasil, la crisis que tiene el PT en Brasil, ¿sí? Y Frei Betto, por ejemplo, ahí analiza, explica, cuando se pelea con Lula por el cambio de la política de hambre cero a bolsa escola, digamos, cambio de una política distributiva que tenía que ver fundamentalmente con que la pobreza y con los niveles más pobres fueron autónomos, digamos, en
en su mejoramiento, una política social de los pobres y no una política social para los pobres. Ese es el eje un poco de la reflexión de Frei Betto y de su discusión y su renuncia, digamos, a ser miembro del gabinete del PT. Ricardo, sabe que tengo que interrumpirlo, Bueno, porque pero véanlo. ha habido un cambio súbito de planes y todo lo que yo había dicho, después les dije que olvidaran, en realidad no lo tendrían que haber olvidado. Hay que volver a recordarlo. Tienen que recordarlo porque vamos simplemente y solamente hasta las 22:30 por la radio, pero después nos quedamos aquí. La historia es así, es memoria y olvido. Así es. Así que vamos a hacer como en 1984, el libro de Orwell, vamos a olvidar que hemos olvidado y vamos a escuchar a nuestro amigo Daniel Pérez Ibarburen, que ha estado tocando la guitarra y cantando para nosotros y a quien les pido por favor le demos un aplauso. Muchas gracias. Antes... ¡Bravo, Dani! El próximo Gracias. 23 de agosto a las 18 en el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo, en el edificio de Ciencias Económicas, va a estar, entre otros, Javier Osoyo, que es parte de Pensamiento Crítico, y va a estar con Alfredo Zayat hablando de, justamente, economía no ortodoxa, economía a contramano. Sí, presentando el libro justamente de Alfredo Zayat, Economía a contramano. Y ahora, antes de que toque nuestro querido Daniel, les pido un aplauso en agradecimiento a Ricardo Rojo y a Daniel Nasif, que han estado con nosotros. Nosotros abandonamos la transmisión con la música de Daniel, pero seguimos aquí hablando entre nosotros y preguntando sobre economía. Adelante, Daniel. Bueno, una zambita, una zamba del Cuchi. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura, cantando y desencantando. Sus ojos negros se azulan, cantando y desencantando. Sus ojos negros se azulan, la cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando. Se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Es una dalia morena, el sauce de tu casa te está llorando, porque te roban eulogia, carnavaleando, porque te roban eulogia, carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando. Se le entreverán las penas, cantando y desencantando. Se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en
tus manos tiemblan y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban eulogia carnavaleando, porque te roban eulogia carnavaleando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos fuera del aire en este momento. Así es. A ninguno nos gusta. Ahora nos relajamos, saquen el Se puede champán. decir muchachos. viva Perón. Se puede decir viva Perón, cantamos Viva la Perón, marcha. esa. Chicos, antes que Che nada, gorila, che gorila, no te lo decimos más. Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. yo como periodista independiente no puedo cantar. Pero No tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con esto, pero le voy a decir una cosa. Está la, ¿cómo se llama la señora? María Inés. Allá. María Inés. Allá. María Inés, que recibe el dinero de las empanadas y son aproximadamente 5 pesos por empanada, porque hay gente que se hace y es para la Fundación Vida Joven. ¿Sí? De la Vichy. Es a conciencia de cada uno, digamos. Depende de cuánto crean en el infierno, es cuánto tienen que poner. Bueno, ahora sí, abrimos el micrófono y nos distendemos. Y están acá las preguntas. Yo verdaderamente los invito, era por una cuestión radial que les pedimos que anotaran las preguntas, pero ahora sí, los que estén interesados, aunque ya hayan anotado la pregunta acá, ahora Bien. sí es más fácil Toma que ahí. levantemos la mano y se la preguntamos directamente Señale. a Daniel Tomba, levanta la mano. y a Ricardo. Ale Tomba. Por Hola. favor, escuchémonos entre nosotros. Hola. Que no nos pase. Bueno, habría una pregunta de las escritas, si no, y después seguimos. Daniel quería Yo decir quería, algo. Por favor. Compañeros. Por favor. no, yo quería hacer una reflexión porque a mí me parece que, no sé qué piensan ustedes, ¿no es cierto? Porque a veces uno está tan metido en una sola mirada o en una sola realidad que pierde muchas otras reflexiones. A mí me parece que hoy día nosotros estamos atravesando un momento histórico en el país que no es menor y que es el tema y que algo dijo Ricardo, que es la inclusión social y el desarrollo. O sea, este es un modelo que se basa fuertemente en la inclusión social. Y miren lo que todos nos damos cuenta, pero a veces no lo reflexionamos y no lo discutimos, este tema. No hemos nombrado a una persona muy lúcida. Ricardo nombró, cuando explicó las causales de la inflación, a la Escuela de Pensamiento Estructuralista, y no hemos nombrado al embajador argentino en Francia, que también debe ser uno de los tipos más lúcidos, ¿no es cierto?, que es Aldo Ferrer. Claro, pero... Lo nombró Ricardo. Lo nombró, Sí, entonces sí. yo estaba tan asustado en esta audición que no estaba re asustado realmente. Es más, pero miren, para mí la discusión es esta.
la Argentina siempre ha tenido intentos de industrialización, pero a la Argentina siempre se la ubicó y se la posicionó por el modelo neoliberal, con muchos cómplices de acá adentro, como una abastecedora de productos primarios donde no se incorporaba valor agregado. Y hoy día yo creo que la gran discusión y la gran contradicción y todos los problemas que tiene el modelo es que este modelo de sustitución que nosotros estamos haciendo, muchas veces no sabemos si es verdad, si la Argentina es un país donde se atornillan las cosas o donde se fabrican las cosas. Si nosotros logramos producir las cosas acá, vamos a tener garantizado el empleo para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras próximas generaciones. ¿Cuál es el problema? Que nosotros para poder incorporar insumos, porque lamentablemente somos un país dependiente de insumos, necesitamos divisas. ¿Cómo? Y energía. Hoy prácticamente todo el plus de la superproducción de soja no va a alcanzar para el tema del combustible que se está importando. No va a alcanzar. O sea que esto ya es un punto muy grave en la cual nos encontramos como país y como sociedad. Es decir, la superproducción que hubo del campo, los ingresos que se han generado, no van a alcanzar a cubrir la mayor demanda para energía que estamos teniendo. Por supuesto que hay que esperar el tema de YPF, pero ustedes vieron que ahora está todo en discusión con Chevron, que hay dudas. Está actuando. Bueno, todo lo que esté pasando, ¿no es cierto? ¿Saben lo que yo tengo así la gran duda? Que este proceso que es tan rico de transformación y que está hoy en un punto de inflexión, que este proceso de sustitución de importaciones, Ricardo, nosotros lo estudiamos en la facultad, ¿te acordás? Lo analizamos, hoy lo estamos viviendo. Yo creo que si acá no se hace una gran defensa de este modelo, la derecha y todas las personas que tienen otra visión, esto puede llevarnos a una situación muy grave como país. Entonces yo creo que esto también hay que militarlo. La necesidad de generar una Argentina que sea autosostenible, que no se puede ir a un proceso de sustitución de un día para otro, pero sí se puede planificar ir hacia un proceso de sustitución en 10 años, en 5 años, en un periodo que sea. Pero yo creo que ese es un compromiso que desde la política también se tiene que lograr, porque si no vamos a volver a la época de Menem, con mucha estabilidad, pero sin nada de crecimiento, vamos a generar digamos, trabajo para los de afuera y no trabajo para los de adentro. Y a nosotros nos tiene que interesar el país y nos tiene que interesar la mano de obra en el país. Por eso yo digo, esto para mí es un punto de inflexión. Por eso todos los economistas de derecha están pidiendo una devaluación. La devaluación no va a permitir que se haga este proceso de sustitución de importación. Y eso no es un tema menor. No sé qué opinan ustedes. ¿Está el micrófono por ahí? Dale. Él. Bueno, la dicen así, pero Sí, díganla, por favor. Lo de escribirla era por una cuestión de tiempo de la radio, nada más. Dale. Ahí va el micro. A ver. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta en realidad iba apuntada a un tema que acaban de pronunciar, el tema de la industrialización del país. Cuando Rojo habló del empleo negro, del 40%, que yo la pregunta iba apuntada a qué matriz pertenecía ese porcentaje o mayormente pertenecía. Creo entender que está apuntado a la primarización de la economía, o sea, de la producción de materia primaria a la cual hemos sido históricamente sometidos. Es un país que hemos producido materia primaria y no le hemos agregado nunca valor. Los procesos, yo pertenezco a la industria, yo vengo de la industria, o sea, participo de CIRME Joven, que es la Cámara de Industriales Metalúrgicos, joven, hasta los 40 años después.
Después ya no soy joven. Después ya no soy industrial. No, sigo siendo industrial, ojalá nunca dejemos de serlo. Entonces no soy chupeteriano. Hay un proceso que se viene intentando hacer desde el 2003, el cual seguramente todos conocemos y que se ha intentado hacer históricamente en el país, el cual siempre ha sido sometido a presiones externas, las cuales han hecho que normalmente haya terminado en un golpe de Estado. Personalmente pienso que si no se apoya a la industria, que es lo que más incluye socialmente, incluye regionalmente y productivamente, dándole valor a un producto, sobre todo por la mano de obra calificada, lo cual creo que es lo que debemos apuntar. Como recién acaba de decir acá el compañero, no vamos a poder avanzar en este proceso que hemos intentado hacer desde el 2003 en adelante y en varias veces más en la historia. O sea, la pregunta era puntual a esa, si tenían el dato de que el 40% en negro a qué matriz pertenecía, y en Mendoza también saber el dato de dónde más empleo en negro hay. Sí, claro. Ahí sacó el libro, va a leer el capítulo 7. No, cuando... A ver, tenemos que pensar dos cosas primero. Las estadísticas más genéricas del INDEC, sobre todo que tienen que ver con la desocupación, con el tipo de trabajo, se obtienen a partir de lo que es la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares son encuestas que se realizan en centros urbanos de la Argentina. Es decir, que dejan afuera al mundo rural. Bueno, listo. Y ahí ya tenemos una gran limitación. A pesar de eso, son los datos que tenemos y con los cuales nos manejamos, ¿sí? Los datos del mundo rural, sobre todo, salen del Ministerio de Trabajo indirectamente a través de registro y parte del ANSES, ¿sí? O sea, procesamiento que hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre datos que vienen de los convenios, del ANSES, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué decir con matriz, pero es evidente si uno ahonda en el mercado de trabajo, evidentemente tenemos empresas grandes, el mundo oligopólico que trata, por ejemplo, ese tema de la Flaxo, lo que mencioné de la Flaxo, qué sé yo, las grandes empresas automotrices. La industria automotriz acaba de tener un trimestre, un mes, o un trimestre, no me acuerdo ahora, 30% de crecimiento. Si ven en el diario de hoy, 30% de crecimiento en un mes, tremendo, creo, pocas veces visto. Bueno, pero la industria automotriz, la industria química, la industria del acero, digamos, serían esos conglomerados un poco más concentrados y donde evidentemente el trabajo ahí no es en negro, ¿sí? Puede ser a través de tercerizaciones, que eso es otra forma, otra cuestión, ¿sí? Por ejemplo, en la industria petrolera, que tampoco es una industria que tiene trabajo en negro, la industria petrolera, a través de tercerización y a través de servicios, ahí aparecen cosas, pero no te van a aparecer en los registros de la industria petrolera, ¿sí? Y en el mundo rural, los datos que hay, que se pueden ver en la página del Ministerio de Trabajo, es mucho más alto que el promedio, digamos, ¿sí? Las condiciones de trabajo en negro y las condiciones de trabajo... las transformaciones, por ejemplo, hay algunos estudios, yo he estado trabajando un poco ese tema, hay algunos estudios recientes, sobre todo sobre el Valle de Uco, donde el Valle de Uco ha tenido la más grande transformación dentro del trabajo rural, porque evidentemente las fincas y las inversiones han eliminado, por ejemplo, lo que fue el tradicional contratista y el tradicional tipo, digamos, de trabajo rural, ha cambiado rotundamente el trabajo rural, ¿sí? Sobre todo en el Valle de Uco. Y de pronto capaz que explica las elecciones. Eso también capaz que explica parte de las elecciones, ¿sí? De los resultados, sobre todo en Tupungato, por ejemplo, ¿sí? No se me había ocurrido, se me acaba de ocurrir en este momento. Lo que en definitiva quiero decir, en el trabajo rural los porcentajes de precarización son bastante más grandes, son bastante más altos que los generales que uno puede encontrar en las encuestas urbanas. De todas formas, tengo entendido, averígüense, Jorge Valle, ¿cuándo es la reunión de la OIT
en el hotel que es Executive. 5 y 6 de septiembre hay una reunión que organiza el Ministerio de Trabajo con la Organización Internacional de Trabajo y la Universidad de Cuyo en el Executive, y están lo más fresquito del mercado de trabajo en Mendoza. Las últimas novedades, y del país también. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me había preguntado? Justo que está comiendo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Se muere. Mi pregunta era, ¿qué les parece la ley de blanqueo de capitales y cómo viene a paliar el SEDIN a este supuesto proceso inflacionario? Sé que saben. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué les parece la ley de blanqueo de capitales, si es que tienen un conocimiento, y en qué forma viene a paliar, en cierto sentido, no sé si la palabra es paliar, este supuesto proceso inflacionario? No, yo creo, en principio creo que no ha solucionado nada la ley de blanqueo de capital, ¿sí? Pero la respuesta no es tan simple como decir no ha solucionado nada, es un fracaso como dicen los titulares, por ejemplo, del MDZ, ¿sí? Yo creo que hay cuestiones mucho más profundas que hay que analizar, ¿sí? Por ejemplo, que este libro lo analiza espectacularmente, es la pasión de los argentinos por el dólar. Ahí tiene un capítulo que es impresionante sobre el tema de la pasión de los argentinos sobre el dólar y sobre todo de qué argentino. Ojo, porque lo importante que tiene ese libro es esa pasión, ¿quiénes la tienen? ¿Quiénes son los que se guardan los dólares, los que negocian en el blue y en el no blue y en Suiza y más allá de Suiza? ¿Sí? Es muy interesante el capítulo sobre el dólar de ese libro. Entonces, y tiene que ver con la inflación, evidentemente que tiene que ver con la inflación. Y no vamos a negar el hecho de tener una posición crítica, una posición alternativa, una posición heterodoxa sobre la inflación, no quiere decir que uno ignore o que estemos defendiendo el proceso de inflación. Tampoco hay que decir, como dice una consigna que se escribió ahí, que se puede crecer sin inflación. Hay una máxima de Keynes clarísima, dice: es peor la deflación que la inflación. ¿Sí? Entre todos los mundos posibles, y los Samuelson también lo decía, entre todos los mundos posibles, el peor de los mundos es el de la deflación. ¿Sí? Por supuesto que no es lo mismo una inflación del 4%, del 5%, del 10% que una inflación arriba del 40%. Hay estudios empíricos en qué medida una inflación del 40% hacia arriba impide el crecimiento y el desarrollo. Ahí no lo vamos a nombrar ahora, pero hay estudios empíricos en diferentes países del mundo sobre cómo el proceso de la relación entre crecimiento e inflación, cuando es digamos medianamente controlada, no solamente que es buena, sino que es necesaria. Es necesaria, ¿por qué? Porque es la forma de patear para adelante. El crecimiento es patear para adelante, digamos. Y una de las formas de patear para adelante, sin que se rompan las convenciones y los contratos, digamos, entre las partes y entre las generaciones, eso es una de las tesis de Samuelson, es precisamente el proceso inflacionario. ¿Sí? Toda economía que va creciendo, el crecimiento es una apuesta hacia el futuro. En realidad, toda la economía es una apuesta hacia el futuro. Eso es el ABC que le decimos a los alumnos. Lo que distingue la economía de cualquier otra ciencia, ¿sí?, es que la economía, lo pasado, pisado está. La economía es una ciencia del futuro, una ciencia de la decisión. En eso a lo mejor estamos de acuerdo con la escuela austriaca, ¿sí? Y la decisión nunca es sobre el pasado, la decisión siempre es sobre el futuro. Y el futuro es incertidumbre. Y esta es una diferencia entre Keynes y en general todo el resto de la economía. La incertidumbre no es riesgo. El riesgo es aquello que yo puedo calcular, aquello que puedo prever, aquello que es factible de hacer un seguro. La incertidumbre es aquello que no puedo hacer un seguro porque no sé lo que va a pasar. Y justamente, esa es la tesis de Samuelson, la incertidumbre que implica el proceso económico, la incertidumbre que implica la economía, la incertidumbre que implica la inversión, es la que explica
la inflación, el proceso inflacionario, como proceso que encadena un periodo con otro periodo económico. ¿Sí? Si no, ahí lo explica, colapsaría la economía. Bueno, eso es bastante complejo, pero eso se llama la tesis de las generaciones solapadas, la que hizo Samuelson, ¿sí? Después hubo otra cuestión, otra pregunta que hicieron antes, que ahora no me acuerdo cómo la formulaste, como una que preguntaste y no te la respondí, porque te respondí lo de la matriz productiva. ¿El CEDIN? No, lo del CEDIN ya dije que es un fracaso, pero el problema no está en el fracaso del CEDIN. El problema está en la pasión de los argentinos por los dólares y cómo la inflación no es indiferente a eso. ¿Por qué? Porque la inflación implica que tenemos una fuga del peso, una fuga de los activos, una incertidumbre, y que los argentinos creemos que no estamos seguros con el dólar. Pero somos los únicos, porque el dólar se devalúa a nivel internacional, el dólar ya no llega a ser el 40% de las divisas internacionales, ya no llega a ser la moneda china y la moneda india, son las monedas que más se intercambian. En las decisiones de la Argentina no nos interesa el dólar. ¿Por qué? Porque en toda decisión económica internacional de un país, la relación es con quién comercio, con quién tengo negocio, a quién me importa relacionarme. Y nosotros, por ejemplo, fundamentalmente, por decir uno de los más importantes, es Brasil. Y la relación, por ejemplo, de devaluación, estábamos hablando recién con el Dani, la relación de devaluación con Brasil ha mejorado del 2001 hasta ahora. Todo lo contrario de lo que pasó con el dólar, ¿sí? Entonces, está bien, como refugio, y eso es otro tema, otro tipo de comportamiento, como resguardo, como presión política, tiene toda otra serie de contenidos que están explicados en el libro Sayar, ¿sí? Pero no son racionales, si ustedes quieren, con respecto a lo se llama a los comportamientos de las otras variables económicas. Por ejemplo, de las divisas con las cuales comerciamos. Eso se llama el tipo de cambio, ¿cómo se llama? El tipo de cambio recíproco. El tipo de cambio recíproco es el tipo de cambio donde yo relaciono mis precios, mi inflación, con los precios de los países con los cuales comercio y la inflación que tienen los países con los cuales comercio, ¿sí? En este caso, fundamentalmente, Brasil. El boom de la industria automotriz tiene que ver con Brasil, por ejemplo, con la exportación de automóviles a Brasil. Que el país sea industrial y aumentar la competitividad cuando no tenemos fabricación de bienes de capital para poder producir mejor, con las divisas esas podemos comprar bienes de capital afuera para poder, para aumentar nuestra capacidad instalada y tener mucho más rendimiento o competitividad para que los procesos sean más económicos y más eficientes. Vos recién nombrabas que en el boom de nuestra industria teníamos el 80% de la capacidad instalada, había un 20% ocioso. Hoy estamos en el 69%. Del 2012 hacia acá. La demanda no explica la inflación. No, por supuesto. También y hablando de Mendoza, también hay que cambiar una mentalidad cultural, quizás que tenemos acá, de que nuestra matriz es vitivinícola. Hasta que no cambiemos eso, nuestra matriz productiva mendocina va a estar en detrimento a lo que ocurre alrededor nuestro. O sea, hay subsidios permanentes a la matriz agrícola y la matriz industrial, la verdad que muchas veces son a las que se apuntan más las críticas, pero no recibe ningún tipo de subsidio más que la luz. Y hablando de eso, Facu, aquí, una de las próximas charlas que vamos a plantear va a tener que ver, ya para meternos en una realidad local, con el modelo de acumulación y las matrices productivas de Mendoza, y ahí te vamos a invitar para que des tu visión acá en la mesa. Hay otras preguntas, habla de eso, muchas. Va a hablar de eso en una de las charlas que viene a dar. Bueno, la del el jueves hay otra charla de Sayat. A las 7, sobre el desafío de la industrialización de la Argentina. Bien, ¿quién seguía?
Sí, buenas noches. Yo quiero agradecer profundamente a Pensamiento Crítico, a los expositores de lujo y a Radio Nacional. Poder haber estado en este evento nos enriquece profundamente y creo que justifica la existencia de este excelente edificio que debería ser usado cotidianamente para educarnos. Que debería ser usado, y eso es lo que se está tratando de hacer, porque antes... Lo sé. Esto estuvo oculto y yo hablaba en esta radio antes del actual gobierno y esto era un lugar cerrado, no se ocupaba para nada. Lo usábamos solo para transitar, para llegar a la sala de grabación. No se ocupaba en absoluto. Pero entonces, gracias por el cambio que le están imprimiendo. Mi acotación, que está allí desde la ignorancia, porque no soy economista, pero por la parva de años que uno lleva, creo que la inflación es una herramienta de dominación del imperio hacia todo proceso, especialmente latinoamericano, que quiera cambiar la realidad. Nosotros hasta el año 40, 45, 50 no conocíamos la inflación. Desde la década de 1880 en adelante, dominado por la teoría de los Roca, no había inflación. La gente de pata al suelo, pero sin inflación. Cuando empezó el proceso del peronismo, apareció la inflación. Y lo vemos hoy en Latinoamérica. Venezuela llegó a tener un 40% anual de inflación. Han tenido que hacer una devaluación antes del fallecimiento de Chávez, porque la inflación los destruye. Creo que en nuestras estructuras productivas, donde el 90% de las empresas son extranjeras, es lo que permite que el imperio, a través de la inflación, trate de domesticarnos. Hay un montón de consecuencias no deseadas. Aparece lo que decías vos recién, de los hábitos por el dólar y todo lo demás, pero el huevo de la serpiente es la inflación que para mí está inducida para destruir los procesos nacionales. Nada más. Acaba de mencionar algo que se lo recomiendo a todo el que pueda conseguirlo, que se llama El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente es una película de Bergman sobre la República de Weimar y precisamente sobre la inflación. Impresionante, espectacular, porque es la destrucción de un mundo y el advenimiento de otro. Porque en buena medida el totalitarismo de Hitler se construyó y se legitimó sobre el proceso hiperinflacionario, ¿sí? Eso es verdad. ¿Quién sigue? La próxima. Bueno, a ver, recién mencionaban ustedes digamos, demandaban la oportunidad de generar una mirada diferente, alternativa a las especialidades que ustedes manejan de manera puntual. Yo quisiera que me respondieran ¿qué perspectivas tenemos nosotros de desarrollarnos, de generar explotaciones sustentables, de mantener el equilibrio ecológico, de generar un estado de bienestar en un mundo en el que, por ejemplo, Kissinger propone la eliminación lisa y llana de 4.000 millones de habitantes? Y que en condiciones más extremas se habla de que la población ideal del mundo son 500 millones, casualmente, los 500 millones norteamericanos. Nos van a dar la oportunidad. El último informe que recibe Obama hace 1 año y medio de la conjunción de Departamento de Defensa y el Departamento de Estado le dice textualmente, están los documentos, yo los tengo, le dicen al señor presidente Obama que es estratégico para la supervivencia de los Estados Unidos el control absoluto del acuífero Guaraní. Esto se lo propone hace 1 año y medio. Por supuesto, hay golpe de Estado en Paraguay, hay golpe de Estado en Honduras, hay una base norteamericana en Paraguay en marcha y hay 7 bases en Colombia. Independientemente de que nosotros seguramente tenemos herramientas intelectuales, potencialidad humana para construir una economía sustentable y para desarrollarnos, lo que yo les pregunto a ustedes, que son gente de experiencia, es si nos van a dar esa oportunidad o tenemos que encarar un proceso político profundo,
complejo, dramático quizás, de resistencia, digamos, en términos de la capacidad que podamos tener de generar resistencia y también fortalecernos en la adversidad, absolutamente. Si no es lo que viene. A ver. Yo no te voy a responder, pero te voy a decir lo que pienso. Siempre nuestro camino más fácil es tirar la pelota afuera y echar la culpa afuera, ¿sí? Entonces, o no nos van a dejar, o me impidieron. Un poco esa fue, en gran parte fue la crisis de la teoría de la dependencia, digamos, al final de los 70. Y la parte válida por ahí de la crítica a la teoría de la dependencia, en qué medida nos heteronomizó el pensamiento, es decir, en qué medida nos hizo ser facilongo en echar la culpa afuera. Yo digo que el principal problema lo tenemos nosotros en nuestra cabeza y la pelota está en nuestro campo. Se llama el trilema del desarrollo, porque tenemos, lo dijo el Daniel, tenemos una crisis energética para poder seguir creciendo espectacular. Tenemos una limitación del sector externo para poder solventar esa crisis y queremos ser sustentables, queremos ser ecológicos, queremos un crecimiento del buen vivir, porque incorporamos el buen vivir en nuestro... Ese sería nuestro dilema. Si esta mañana escucharon, no me acuerdo en qué radio, pero esta mañana, el Radio Nacional me parece que era, porque lo de la universidad es el día de la universidad y no transmitía. Me parece que era en el Radio Nacional el presidente Correa con respecto a la explotación del parque, no sé cuándo, Girutí, Giriguá. ¿Y cómo lo plantea? ¿Cómo se plantea? Correa había propuesto que no explotar esa reserva petrolífera, o una porción, una parte de esa reserva petrolífera, canjeando esos recursos por cambio climático. Y evidentemente no consiguió la quita del cambio climático, entonces hoy tiene que salir a plantear la explotación de ese parque. Seguramente que traerá conflicto. Es el conflicto que tenemos en Vaca Muerta, ¿sí? Es parte del conflicto de Vaca Muerta, aparte de los conflictos jurídicos, de los conflictos que pueda tener, digamos, de nuestro despelote institucional, porque no se olviden que este gobierno, y en esto también somos críticos, este gobierno, esta gestión fue la que reforzó la ley corta. La ley corta es la ley que le da la propiedad de los recursos a las provincias, y eso y lo que hicieron las provincias con la propiedad de los recursos es negociar cada gobierno cómo llegaba hasta el final de la mejor manera posible, ¿sí? estirando plazo a las contratistas, ¿sí? Y hoy tenemos una YPF recuperada nacional que se contradice con ese modelo de feudalismo provincial, porque el modelo que tenía Sabio, Mosconi, etcétera, es un modelo distinto del modelo de la ley corta, ¿sí? Y si hoy quiere una política nacional de soberanía energética, no se lleva fácil, por lo menos, digamos eso, no se lleva fácil con el modelo que impuso la herencia de los 90 con la provincialización de los recursos, ¿sí? Y la lógica de corto plazo que se impone. ¿Por qué? Porque una lógica de soberanía es una lógica de largo plazo. Y la lógica que impuso la ley corta es una lógica de especulación de corto plazo, ¿sí? De sacar lo más rápido posible. Bueno, así estamos. Así agotaron los recursos y las reservas sin explorar ni poner nada, ¿sí? Bueno, digo, la pelota está en nuestra cancha. Y formulemos así, como un trilema, ¿sí? Queremos desarrollo, queremos autonomía y queremos sostenibilidad. Y las tres cosas implican pensar cosas distintas de las que se están haciendo y de las que aparentemente están en el horizonte de lo que se puede hacer. ¿Sí? Yo no tengo la respuesta. Creo que hay que animarse a pensar otra cosa. Wow. Lo que planteó Correa esta mañana tenía alguna pista. Sergio, ahí. Perdón, fíjense el tema de los trilemas, ¿no? Fíjense el tema de los trilemas.
Correa plantea esta mañana que tiene que salir a explotar esta reserva petrolífera que se supone que es una reserva amazónica de gran valor para la biodiversidad de la humanidad, ¿sí? Y la semana que viene larga el programa del buen vivir y del summa causada y qué sé yo a nivel latinoamericano. ¿Estamos? Sí. Hola, yo no soy experto en economía, no sé nada. He escuchado por ahí que Andrés Gabriel, un gran periodista, muy... le escuché decir a él que no tiene que haber inflación. ¿Eso es verdad? Que hay países que no tienen inflación. Sí, Europa. Tiene deflación y así están. O sea, a ver, no sé si lo respondí bien o claro o no, pero tan malo es una hiperinflación. Cité la película El nido de la serpiente, que destruyó un mundo, ¿sí? Y construyó otro mundo terrible, ¿sí? Como un mundo de la deflación, que es el 98 hasta el 2001. El 98 hasta el 2001 es nuestra experiencia de la deflación, ¿sí? Sí. Es nuestra experiencia de la deflación. El 50% de desocupación en Italia y de la desocupación joven en España es la experiencia de la deflación, ¿sí? Por ponerte casos concretos. Entonces, cité un análisis empírico. Un análisis empírico puede ser muy discutible. Todos los países que han tenido crecimiento han tenido inflación, incluyendo el sudeste asiático, que es la última experiencia, ¿sí? ¿Hasta dónde es compatible la inflación con el crecimiento? Eso es otra cuestión, ¿sí? Y, por ejemplo, este autor que cité dice que hasta el 40%. De todas formas, por ejemplo, en el libro de Zayat, y aparte es nuestra experiencia vivida, en mi infancia y mi adolescencia, las mayores tasas de crecimiento de la economía argentina del 60 al 70 se dieron con tasas altas de inflación y ninguno se murió, y nuestros viejos crecieron y las fábricas andaban allá en el sur y las chimeneas funcionaban y nadie se murió, ¿sí? Y más aún, fueron las tasas, vuelvo a decir, no es que las chimeneas funcionaban, fueron las tasas de crecimiento más altas de la economía argentina, ¿sí? Por supuesto, como dijo el señor recién, hay límites. Y yo cuando hice la primera exposición dejé una pregunta, un interrogante planteado. ¿Por qué las teorías estructuralistas pasaron al silencio del 76 en adelante? Y yo digo que las teorías, y esto es una respuesta, señor, las teorías estructuralistas de la inflación y de muchas otras cosas más, porque no, yo dijeron, Ferrer no pensó solamente en la inflación, Olivera no pensó solamente en la inflación, Marcelo Diaman, ahora es recordado, ahora es reivindicado. Marcelo Diaman era el dueño de Wincofon, ¿sí? Y por supuesto fue uno de los líderes de la huya, ¿sí? Se habrán bailado con los discos, se habremos bailado con los Wincofon. Bueno, Rancer, por ejemplo, toda esa electrónica inicial de la Argentina de la década de 60 era de Marcelo Diaman, y es un pensador económico de primera línea. Bueno, ¿por qué fueron silenciados? Porque justamente los problemas de la inflación, de esa inflación, eran problemas de una sociedad industrial y de procesos de desarrollo. Roca no tuvo problema con la inflación, mentira, porque algunos los tuvo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si quieren, la historiografía que había antes no se sabía tanto, pero por ejemplo, las cosas del Yach que ha hecho sobre todo sobre la crisis del 90 y del 70 y del 90, ahí aparecen los temas, también vinculados con la deuda, con el endeudamiento. Inflación interna vinculada con el endeudamiento. Ricardo, perdón, acá. Quedan 10 minutos en total. Sí, porque nos tenemos que ir, porque acá tienen que cerrar para limpiar todo. Se cierran las puertas y sale el gas. Si no, de lo contrario, vamos a quedar encerrados acá hasta mañana. Yo les propongo lo siguiente, como han quedado varias preguntas, la de la señora que no me acuerdo, ¿cómo es el nombre? Acuérdese de lo que dijo, Ana. Yo voy a cerrar con Alfonsín, que es una cosa de modé y anti no sé qué, anti de acá, ¿sí? Acuérdense de las dos famosas frases de Alfonsín.
un poquito de inflación no le hace mal a nadie, ¿sí? Y la otra, a vos no te fue tan mal, gordito. Hacemos las... A mí me parece que por lo menos que queden formuladas las preguntas, porque nos pueden dejar pensando, aunque no las alcancemos a responder. Entonces está Ana, Ale, Eduardo y Gonzalo. Bueno, primero decirte, Daniel Nasif, que lástima que no estabas en el aire cuando te soltaste y pudiste hablar, que fue tu intervención más interesante. Y después preguntarles que si hay crecimiento económico, que si hay aumento de salario, que si hay disminución de costos, pero hay monopolización. Aumenta la brecha económica y por lo tanto la puja entre empresarios y asalariados parece falaz. Vos lo planteabas, Ricardo, como una cosa real, pero me parece que pasa a ser una falacia, porque hay concentración económica. ¿Cuáles serían los mecanismos entonces para revertir esa concentración económica y que esta puja sea mucho más realista entre la distribución del... Nos queda como un continuará, porque para que todos hagan la pregunta y se queden con ganas de venir el viernes que viene. No, yo digo dos cosas. Primero, lo que vos planteaste, yo lo dije. La discusión, que no es una discusión de nosotros, es una discusión que está instalada en el país, en el campo de la izquierda, en el campo de la heterodoxia, en el campo del marxismo marginalista, que sé como le quieran llamar. Es la monopolización, la concentración, la oligopolización per se, el hecho de que sea así, no explica la inflación. Existió antes, existió en la época de Menem, existió cuando hubo deflación. A ver si se entiende la cuestión. Lo que explica es un proceso de negociación, un proceso de fortalecimiento, por ejemplo, de ambas partes, porque no hay que negar que este gobierno empezó hasta el 2003, si no me equivoco, 2004, no me acuerdo en qué año fueron los aumentos por decreto, y después se liberaron las paritarias, y el proceso de paritaria es un proceso de fortalecimiento, nos guste o no nos guste, nos satisfaga o no nos satisfaga, cada uno en su sector, pero un proceso de fortalecimiento del sindicalismo. Los sindicatos tienen 4 millones más de afiliados en este momento, por ejemplo, y no es poca cosa, o sea, vos decís, es falaz. Sí, vos decís, si decís falaz en el sentido de que las empresas siempre van a tener más capacidad de negociación o siempre van a tener más poder para poder resarcir las ganancias que sacrificaron en una negociación salarial, probablemente. Pero ahí viene otra cuestión, que no lo vamos a poner ahora, que es la discusión política acerca de con qué medios se puede controlar. Que hay también división. Porque por un lado, que exista oligopolización facilita el control de precios, porque son menos las patas que tenés que negociar, que si tenés una economía más competitiva. Eso por un lado, esa es una parte, ¿sí? Facilita la negociación de precios. Kicillof, por ejemplo, es un defensor de que no hay solución al proceso interno si no hay un proceso de negociación con las empresas, digamos, ¿sí? De control de precios, ponerle como sea, no sé de qué modo, pero hay muchas formas, pero si no es un proceso de negociación sentando a las empresas, ¿sí? Y que el proceso de oligopolización facilita el control interno de los precios.